Gracia y paz a vosotros. Amados, les saludamos desde aquí, desde Noruega, en el norte del mundo. A esta hora les damos la bienvenida a este estudio en directo. Estamos continuando en ese conocer de nuestro amado Dios y Salvador en sus atributos. Y en esta tarde quisiéramos, antes que todo, darle gracias a Dios, ¿cierto? Amén. Lo primero que tenemos que hacerle es darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido Dios. Amén. Amada, démosle gracias a Dios. Le damos gracias. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos das. Sí, gracias. Gracias porque Padre, tú estás, Señor, con nosotros, con cada uno de nuestros hermanos que van a estar acompañándonos en este momento, en este programa. Te damos gracias, Padre, porque hoy tú abres nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu para que podamos recibir y entender esta palabra que nos vas a entregar en el día de hoy. Gracias. Como dice tu palabra, Señor, declaramos ojos abiertos, oídos abiertos para entender y comprender estas verdades que tú nos quieres entregar. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra hace lo que tiene que hacer y para lo cual es enviada. Y tu palabra lleva fruto abundante en cada uno de nosotros, amor. Qué alegría es estar en esta tarde aquí. Yo me gozo especialmente. Ven para acá, amada mía, no te me vayas por allá. Y hoy estoy muy agradecido con Dios de nuevamente estar aquí a tu lado. Sí, nos hemos extrañado. De poder juntos aquí nuevamente llevarles para la gloria de Dios, servirles esta palabra, este alimento a nuestro espíritu. Quiero aprovechar el tiempo un poquito antes para saludar a nuestros hermanos. Ahí estuve un par de semanas allí en España edificando para la gloria de Dios. Eso es lo que quería preguntarte, ¿cómo te fue para allá en España con nuestros hermanos? A nuestros amados Keren y Danilo, a Arturo, Stephanie, a Marcelita, que ahora está ya mirándonos y escuchándonos. Un abrazo para ti. Un abrazo también, esta tarde hablamos con Bucaramanga. Sí, nuestros hermanos en Bucaramanga. Un abrazo para allá, para todos. Sé que nos están siguiendo también desde la Argentina, de Buenos Aires, nuestra iglesia allí amada en Buenos Aires. Paz y gracia del Señor, desde Los Ángeles, desde El Salvador, desde el Perú. Gracias, Dios mío, desde Dominicana, Santiago, allí con nuestro hermano Pedro y su familia, Señor, Dios amado. Saludamos en cada lado, saludamos a todas aquellas personas que de alguna manera nos enviaron su mensaje al Facebook, haciéndonos saber de la bendición que es para ellos el recibir estos cortos pero sustantivos mensajes. Les hacemos llegar un abrazo desde aquí, un ósculo santo para cada uno, declarando siempre sobre ellos la gracia abundante de nuestro Dios. Amén. Bueno, amada, hoy tenemos en la mesa un plato muy exquisito. Sí, Señor. Vamos a mirar acerca de lo que significa y lo que es la santidad de Dios, Dios es santo. Dios es santo. Y wow, tantas cosas que nosotros podemos entender cuando nos dicen Dios es santo, cuando nos hablan a nosotros también de la santidad de que de somos santos, porque la palabra nos saluda que somos santos, ante todo en las epístolas paulinas. ¿Y qué podrías tú decirnos acerca de Dios es santo, de la santidad de Dios? Cuando yo pienso en la santidad de Dios, mi mente en parte alcanza a entender algo. Pero es tan grande, es tan inmenso lo que Dios, el hecho de que Dios es santo, que como dice Isaías 6:3, dice que allí los ángeles que estaban allí, los querubines que estaban allí, ellos le decían a Dios, santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y lo mismo está en Apocalipsis 4:8. Donde también está expresándonos la palabra que santo, 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 santo es el Señor. O sea, esta es una parte, es tan grande la expresión de santidad que nuestra mente en parte conoce un poco. ¿Cómo definiríamos exactamente santidad?
Podríamos mirarlo desde dos aspectos, Ujú. ¿sí? El primer aspecto es que la palabra santidad es la palabra, estamos separados, está una separación, apartados para, separados para, cortados para, ¿cierto? Sí, Con un separados. propósito. En el caso de Dios, cuando hablamos de que Dios es santo, estamos hablando de que su naturaleza completa en todas las áreas, todos los atributos, tienen el aspecto de la santidad. No hay uno de ellos. Yo cuando hablo del amor, tengo que hablar que el amor es santo, el amor de Dios santo. Amén. La bondad de Dios es santa. En todos los atributos, todas las virtudes de Dios está incluida la santidad, porque es parte, es la esencia de Dios, la naturaleza misma de Dios, ¿no? Es uno de los aspectos que son tan grandes. A él no se le puede decir que él es una partecita santa y el resto no lo es. No, todo lo que él es en su aspecto, su naturaleza, es la persona, la naturaleza, es santo, ¿no? Pero Y la también otra, podríamos mirar, como algunos, o en general la mayoría, podemos mirar en el aspecto, en el atributo, como un atributo moral, ético. ¿Qué nos dice allí respecto de eso? en esa parte podríamos mirar que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es su naturaleza, él no comulga ni tiene nada que ver con el pecado. Es decir, no hay una relación, No hay una relación. correlación con que tenga que ver con nada del pecado. Con nada del pecado, exactamente. Al contrario, creo que él dice que odia y justamente por eso vino Cristo, ¿cierto? Sí, en esa parte de la naturaleza de Dios, allí podemos ver que realmente no hay mancha alguna que se pueda encontrar en Dios con respecto al pecado. Es interesante cuando yo pienso en Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo, y vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero lo que me quiero referir aquí es porque Jesús vino aquí a la tierra como Dios, y siendo Dios, leía en las escrituras que tuvo que pasar por 5 juicios, y esos juicios fue él examinado por todas partes. Y él no fue hallado en ninguna parte como pecador, ni dice que no hubo pecado en él. Amén. Y en ese no hubo pecado en él es como confirmándonos y mostrándonos la plenitud de la santidad de Dios en ese aspecto, ¿no? Y cuando de la parte moral. Y cuando vino el ángel del Señor a María, le dijo, y tendrás un hijo y él será santo. Se llamará Jesús y él será santo porque es engendrado del Espíritu. La naturaleza, porque él es mismo Dios, o sea, la misma naturaleza de él es santa, ¿cierto? Y santo también es relacionado con la divinidad, con Dios mismo, ¿no? La naturaleza de Dios. Pero me llama la atención un asunto, amor. Me llama la atención que algunas veces la palabra nos habla de Dios santo, pero otras veces, como tú lo señalabas ahorita en Isaías y en Apocalipsis, sí. 2 profetas, Isaías y Juan, uno antiguo testamentario y uno nuevo testamentario, nos hablan de que Dios es santo, santo y santo, 3 veces santo. ¿Por qué razón eso? ¿Cuál es el énfasis de esto? Bueno, el 3 veces santo es que el número 3 es un número de santidad, de perfección, de Dios mismo, representando a Dios mismo. Es ciertamente santo en toda su manera de ser. Es decir, es santo en lo sumo. Es santo en lo sumo, al punto de que nosotros como seres humanos no alcanzamos a entender esa magnitud de la santidad de Dios, la majestuosidad de Dios. Isaías decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que siendo humano y viviendo en este mundo, por decir así, puede ver al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, ¿no? Y justamente ahí nos dice que como los mismos ángeles, en esa visión que tuvo Isaías, dice que los mismos ángeles se cubrían su rostro con las alas y hasta todo su cuerpo. Por razón de la santidad de Dios. Tremendo, ¿no? Es algo eso, muy grande, muy grande. O sea, y nosotros lo damos por poco, ¿no? O no alcanzamos como a dimensionar la grandeza de quién es Dios en esa santidad. Pero precisamente una de las enseñanzas que el Señor nos ha llamado a que entendamos es eso, que Dios es santo. De tal manera que nosotros podamos
plenamente confiar en Él, soltarnos en Él, pero también poder vernos en quienes nosotros somos. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, para que tengamos una plenitud de adoración al que es santo verdaderamente. Amén. Podríamos mirar también otro aspecto que es bien especial, porque encontramos aquí en Primera de Pedro, en Primera de Pedro encontramos algo bien especial. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Vamos a leer completito para tener un contexto también completo. Dice así la palabra del Señor allí. Dice, por tanto, nos está hablando allí la palabra a nosotros, ¿cierto? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Pero cuando nos dice, vamos a volver seguramente aquí a este texto, a esta cita, a este texto, pero nos manda la palabra, cuando nos dice escrito está, nos manda la palabra nuevamente, o nos manda la palabra al antiguo pacto. Nos manda la palabra porque a está Levíticos, diciendo como escrito está, ¿no? Como escrito, se nos manda a Levíticos, y en Levíticos, entonces vemos nosotros de dónde viene ese sed santos, porque yo soy santo. Entonces si leemos en Levítico 11, 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y mirando un poquito estos dos contextos, uno ve que en el antiguo pacto, la cita que acabamos de leer, está hablándoles en la ley acerca de qué animales podían comer y qué animales no podían comer, y con que si comían de esa carne de esos animales, se iban a contaminar por su boca, por haber digerido esos animales, en un contexto bien diferente a lo que nosotros ya como creyentes hoy podemos ver. ¿Cómo podríamos mirar esa diferencia? Bueno, podríamos, como llevamos un estudio, podríamos partir de que ya conociendo que Dios es santo, 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 ¿cierto? Sí. Ahora vamos a trabajar nuestra relación como creyentes, como hijos de Dios, en esa misma relación con Dios que es santo, santo, sí, ¿cierto? Amén. Entonces, esta cita bíblica viene a unirnos esa parte de que Dios es santo, pero nosotros, que somos santos, por razón de Cristo que mora en nosotros, entonces tenemos un estilo de vida. Tenemos una manera de vivir, ¿no? Es nuestra identidad en esa nueva creación, la cual fue engendrada. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 11, 12 y 13, dice que nos engendró de Él, nos engendró de su espíritu, Amén. Nos engendró de su misma naturaleza. Y esa naturaleza es la que habita en nosotros. Sí. También en Pedro también habla de que nos dio su naturaleza divina y es la que nosotros somos realmente. Esa es nuestra naturaleza también. O sea, podríamos decir en otras palabras que aquí cuando nos dice que seamos santos, porque yo soy santo, nos está hablando ya desde el aspecto de que como hemos santo, sido nosotros regenerados, nacidos de nuevo en una nueva naturaleza. En una nueva naturaleza espiritual, con un nuevo yo espiritual, y que aparte de eso hemos sido separados para un Dios, uso de Dios, para Dios, en el sentido de que el Espíritu Santo ya comienza a morar y a usarnos, y el mismo Jesucristo dice aquí, cuando dice que esperemos por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo se ha manifestado. Y vemos que Jesucristo es manifestado y glorificado a través nuestro, ¿cierto? Sí, pero aquí en esta cita me llama la atención varios punticos. A ver. En Primera de Pedro, que estamos leyendo, porque dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y es ahí una de las partes que son importantes para nosotros. ¿A qué se está refiriendo con nuestro entendimiento? Nuestra mente diariamente tiene que ser renovada con esa nueva naturaleza que somos, con la palabra de Dios que nos enseña quiénes nosotros somos, que podamos nosotros conocernos a nosotros mismos en esa nueva creación, en esa nueva naturaleza, porque dice que tenemos que ceñirnos con el entendimiento de la palabra, porque si no conocemos quiénes somos, pues cómo vamos a caminar en lo que no entendemos ni somos. Cuando ya nosotros sabemos que tenemos esa nueva naturaleza, nuestra vida cambia completamente. Es totalmente diferente. En otras palabras, podríamos decir claramente que nos está hablando ahí en ese proceso de santificación del creyente, ¿cierto? Sí, en que es el creyente en su nueva naturaleza como templo del Espíritu Santo y por medio de la palabra. La diferencia la obra del Espíritu Santo. Sí, la obra del Espíritu Santo es la santificación, pero aquí lo que me quiero referir yo es que nosotros tenemos que ser conscientes de que somos una nueva naturaleza. Amén. De que todo el tiempo caminamos en una nueva creación. Estemos donde estemos. Estemos donde estemos. O sea, no es que yo salgo de la iglesia, porque muchas veces se piensa, voy a la iglesia y allí todo es hermoso y todo es santo y todo es bello. Y en mi casa yo soy todo lo contrario. En mi casa no participo ni de las bendiciones que Dios me ha dado, sino, por ejemplo, llego a mi casa y entonces me comporto groseramente con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y hay ocasiones en donde he escuchado personas que dicen, pero no, ni siquiera se ve que es cristiano. Es cristiano solo en la iglesia, pero de ahí en adelante ni se ve. Es cristino. ¿No? Y no estamos hablando solamente de un comportamiento, de una actitud, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de reconocer la naturaleza de santidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que Dios, la naturaleza de Dios, sea reflejada. Porque somos como espejos de la luz de Dios. Amén. Así de es. La santidad de Dios. Sí, y eso es en todos los lugares. Y ahora mire, dice aquí, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí, Jesucristo sea manifestado, se puede entender de muchas maneras, pero también lo podemos tomar en el momento en que Jesucristo entró a nuestras vidas, ¿no? O en cómo Él se glorifica. A través de cada uno de nosotros, ¿no? A través nuestro, ¿cierto? También sí. La persona de Jesucristo se manifiesta a través nuestro para glorificación, para la gloria de Él. Sí. También lo podríamos mirar de ese aspecto, ¿cierto? Y luego dice, como hijos obedientes. O sea, como hijos, ya estamos claramente especificando que como hijos tenemos la naturaleza de Dios otra vez, engendrados otra vez. ¿Por qué recalca tanto esa parte de la naturaleza de Dios, amor? Lo tiene que recalcar, por supuesto, porque ya nosotros vivimos en la misma naturaleza de Dios, ¿cierto? Hemos sido engendrados de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios y aparte somos templos del Espíritu Santo separados para buenas obras, sí, separados para mostrar lo que vive en nosotros y lo que se manifiesta en nosotros. Pero estaba mirando también otro aspecto que creo que es muy importante y que creo valdría la pena mirar un poquito. Sí. Porque cómo tenemos que mirar aquí, en medio del pueblo judío, en el antiguo pacto, sí, sí, sí. Cómo se vivía, cómo se experimentaba la santidad allí de Dios. Porque tengo entendido que, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés allá al monte Sinaí, Él le dijo, yo voy a bajar allí y voy a estar allí en ese monte. Pero hubo prohibición para el pueblo en acercarse. Tú leíste en Levíticos un poco acerca de cómo era la vida o la santidad que se esperaba del pueblo en el antiguo pacto, ¿no? Sí, y entonces, y si se acercaban allí, podían quedar muertos al instante. Sí, sí. Lo mismo en la situación, por ejemplo, cuando David llevó el arca a Jerusalén, entonces
no había sino un pueblo solamente que lo podía, el sacerdote levita. Sí, sacerdotes. Y hubo uno que se acercó porque se iba a caer el arca, sí. y cayó muerto por solamente la santidad de Dios. Sí. Pero, ¿y cómo es ahora en el Antiguo Nuevo Pacto? Es que estoy pensando en esto, en esta cita que está en Hebreos 12, 18, Amén. donde dice así, mira, dice, vosotros no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, gracias a la Dios. oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o asaetada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, porque la presencia de Dios, la santidad de Dios, no es algo pequeño. Él le tocó cubrirse su rostro para no... Cuando bajó del monte Sinaí con las leyes, ¿no? Para no matar a la otra gente que lo veía, porque no era de la ley. Insoportable. Sí, y normalmente uno ve eso como el nombre. Bueno, sí, yo sé que Dios es santo. Sí, yo sé que Dios es santo, pero aquellos que se acercaban a este monte inmediatamente morían. O sea, estaban advertidos de que no se podían acercar, porque Dios mismo, su santidad, estaba allí y el hombre estaba en pecado. Y a diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto, al nuevo pacto nos dice a nosotros que nos acerquemos con toda confianza. Al trono de Dios, pero nos habla allí de una forma bien especial. Démonos cuenta que en ese antiguo pacto había un sacerdocio levita y había un sumo sacerdote humano, ¿sí? Pero aquí en Hebreos ya nos viene a hablar, de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Un sumo sacerdote que es en todo para nosotros. Sí. Y entonces, como lo pagó todo, lo dio todo, él mismo como cordero subió con su sangre y ofreció por nuestro pecado, amén, quedando pagada para siempre la deuda de nuestro pecado delante de Dios y siendo justificados. Sí, ya nos justificó. Y por esa razón entonces el creyente hoy podemos entrar confiadamente delante del trono, amén, porque ya no, a nosotros no se nos ve como esos pecadores, ya nosotros, por eso la palabra nos llama santos. Aun cuando yo he preguntado si algunas veces nos sentimos santos, pero la palabra lo dice que Él nos hizo santos y su presencia en nosotros nos ha hecho santos, ¿no? Nos dio la posibilidad, en otras palabras, el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes. Es que Jesucristo nos dio la posibilidad de poder entrar al trono de la gracia. Mira, dice aquí, vosotros en cambio, y eso se está refiriendo a nosotros ahí mismo, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, es la ciudad del Dios vivo. Y luego dice la Jerusalén celestial, a la compañía de muchísimos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, amén, a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, nosotros como en el nuevo pacto, nosotros estamos en una posición de privilegio, en una bendición tan grande que no alcanzamos nosotros a comprender, amor. Sí, este tema definitivamente, como todos los temas, estos 25 minutitos nos quedan muy cortitos porque podríamos aquí, yo no sé navegar cuánto tiempo, pero rogamos al Espíritu Santo que nos ayude para que todos los que escuchen este mensaje, el mismo Dios santo, santo, santo llega a ellos. Pero había una observación más que me muestra aquí el Señor. ¿Cuál es? Porque en las epístolas, especialmente las paulinas, nos saluda el apóstol y el Espíritu por medio del apóstol Pablo y nos llama a los santos que están en España, a los santos que están en Buenos Aires, en Los Ángeles, en Nueva York, a los santos que están allí, a los santos que están en Estados os saludamos. Amén. ¿Por qué nos llama allí la palabra santos
¿Y qué tiene que ver eso con la santidad de Dios? Bueno, es el mismo aspecto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que por medio de Jesucristo, ya el pecado fue quitado, nosotros fuimos justificados, tenemos la misma naturaleza de Dios, hemos nacido de nuevo y ya el Señor no nos ve a nosotros, Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino como santos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, qué bendiciones que nos llame y diga a los santos que están allí en Argentina, o a los santos que están en Stavanger, a los santos que están en Kristiansand, en Nueva York, ¿cierto? Y de esta forma tremendo es. Pero ¿sabe una cosa, amor? Que es que eso es lo difícil de entender, porque nosotros traemos, si venimos, por ejemplo, de algún pensamiento de la iglesia católica, por ejemplo, tenemos una idea de que el santo es el que ha sido canonizado, tenemos una idea diferente, el que no comete pecado. Y resulta que nosotros nos encontramos en nosotros mismos el que hace buenas obras, en que le hemos faltado a Dios, sí, y en que a pesar del tiempo, de todas maneras estamos en una forma de, Señor, no lo logro completamente por mis propios medios, porque no es por nuestros medios, sino por Cristo, ¿no? Entonces ese pensamiento que traíamos de allá es el que tenemos que cambiar. Amén, porque es nuestra identidad, y definitivamente allí el Espíritu por medio de Pablo llamarnos santos, pues él misma palabra nos manda a decir que ya no nos miremos en lo viejo, en la naturaleza vieja, en la naturaleza vieja, sino que nos miremos sí. en la naturaleza nueva. Y en nuestra naturaleza nueva, nuestra identidad, en verdad, hermanos, es que tú eres santo. Oh, sí. Tú eres santo. Y eres santo porque en ti habita el santo, santo, santo. Aleluya. Y está separado para la gloria de Dios. Ya, hermana mía, podemos ir, si pudiéramos concluir un poquito en cortas palabras, bueno, acerca de la santidad de Dios es santo. El deseo de nuestro corazón es que, conociendo esta grandeza de quién Dios es, del verdadero Dios que es santo, santo, no, santo en toda la grandeza, no alcanzan nuestras palabras a describirlo, podamos nosotros adorarle y glorificar su nombre por lo que Él es, por quien Él es, adorarlo por quien es, entrar en su presencia, intimar con Él por quien Él es, porque nosotros podemos hacerlo ya que Él nos da la capacidad, y además reconocernos en esa nueva creación que nosotros somos como santos para llevar una vida conforme a Él, porque dice, sed santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. Y entonces, como Él es, así ha dicho que nosotros somos, y que nosotros en esa santidad caminamos para darle la gloria a Él en todo. De otras palabras, en otra forma, como Él habita en nosotros. Amén. Y nos ha regenerado a su misma naturaleza, de nosotros saldrá lo que hay en nosotros, lo que nosotros somos, porque realmente no solamente es que hay, sino que somos. Lo que somos, es nuestra identidad. Es nuestra identidad. Pero las dos cosas, pienso yo. Hay en nosotros, porque sí, está el Espíritu de Dios. Amén. Y somos santos porque fuimos nacidos, engendrados del mismo Dios Santísimo. Amén, así es. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Sí, Señor. Un tiempo maravilloso. Les queramos nuevamente invitar para el próximo miércoles. Aquí estaremos para la gloria de Dios. Amén. Llevándoles este alimento. Queremos llegar a tu hogar. Sí, queremos, Señor, llegar al hogar de tu amigo, de tu amiga, de tu hermana. Compártale este video, que es para la gloria de Dios. Amén. Y para que podamos nosotros también poder conocer más, porque a medida que conocemos más a nuestro Dios, nos enamoramos más, podemos estar más seguros y le podemos amar más a Él. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amén, así es. Y les despedimos con un abrazo y muchas bendiciones. Y muchas bendiciones. Muchos abrazos de nuestra parte. Son ustedes todos, vosotros, muy amados. Amén. Bueno, Padre, gracias, Padre, gracias, Señor. En este momento, gracias, Señor, Padre. Te damos gracias por cada uno de las personas que escuchan, por cada uno de nuestros hermanos. Padre, en este momento declaramos sanidad sobre el que está cansado, sobre el que está enfermo, descanso sobre el que está cansado, Señor. Gracias porque tú tienes el control de la vida de cada uno de tus hijos. Pero sobre todo, gracias porque nos has hecho una naturaleza
Señor, conforme a ti, una naturaleza, Señor, y nos has hecho santos, Señor, conforme tú quieres, Señor, y lo has hecho por medio de Cristo. Te damos gracias por ese regalo inmerecido que nos has dado y te damos gracias, Señor, porque podemos reconocernos como esa nueva creación que somos en Cristo Jesús. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracia y paz a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora.